Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Bueno, buenos días, yo soy Elizabeth. Bueno, buenas tardes ya. Quería ponerles este vídeo. Ahora mismo lo voy a volver a poner traduciendo lo que dice, pero sí que quería que recibierais el impacto sin interrumpirlo, ¿de acuerdo? Event, seen from one point of view, gives one impression. Con esto nos dice, un evento visto desde un punto de vista nos da una determinada impresión. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. Visto desde otro punto de vista, el evento parece una cosa totalmente diferente. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Y solo cuando reconocemos la película completa nos damos cuenta de lo que realmente está pasando. A ver. ¿Dónde está? F5 me han dicho. La busco. Ah, no. ¿Dónde? Es que estoy en Mac. Ah, vale, guay. Muy bien. Pues esta es la clave de los trastornos de conducta. Con este vídeo lo que queremos saber es que realmente tenemos que pararnos un poquitito en este final de la charla en evaluar el abordaje desde otras perspectivas a las que a lo mejor estamos un poquito menos acostumbrados o de lo que sabemos un poquito menos los médicos. En este caso, Javier ha hecho una revisión estupenda del manejo farmacológico y las recomendaciones generales y vamos a intentar pasar a desarrollar lo más rápido que pueda por qué a los médicos nos interesa conocer las diferentes teorías desde la perspectiva psicosocial y también qué podemos hacer nosotros para tener en cuenta esto que decimos del abordaje integral y que hay que tener en cuenta lo social, el entorno físico y todo lo demás. Porque la demencia y los trastornos de conducta especialmente, la película es un poquito más compleja. La demencia y los fármacos son algo importante, pero hay otras muchas partes de la esfera humana que están produciendo un efecto clarísimo en lo que nosotros vemos como médicos. La personalidad, la historia personal, el entorno, las relaciones y, por supuesto, todo el resto. De hecho, es muy importante la personalidad previa porque una de las cosas que se sabe y en los que hay muchísimos estudios es que los trastornos de conducta tienen bastante que ver con cómo eres desde el punto de vista psicológico en la etapa premórbida, de manera que los pacientes más asertivos desarrollan con más frecuencia agresividad. Los pacientes más perfeccionistas desarrollan con más frecuencia trastornos relacionados con la ansiedad y con la depresión, los más tímidos más apáticos y los más desconfiados tienen con mucha más frecuencia alteraciones del pensamiento, lo cual es bastante razonable. Y la clave del abordaje desde la perspectiva psicosocial es ponernos en el lugar del paciente, pero de verdad. O sea, tenemos que tener en cuenta que los pacientes a los que estamos evaluando muchas veces no entienden qué le dicen, no entienden lo que yo les digo. No saben dónde están, no saben quién somos nosotros que nos acercamos a ellos, ni siquiera son capaces de expresar lo que están sintiendo o lo que necesitan, no entienden qué está pasando a su alrededor y además no saben qué esperamos de ellos. Es decir, nosotros podemos tener clarísimo que es la hora de desayunar, ellos se encuentran mal porque tienen hambre pero no saben qué decirnos y no saben qué esperamos de ellos. Y en base a eso, desde la perspectiva psicosocial se explican los trastornos de conducta en base a tres modelos distintos. El modelo de necesidades insatisfechas, el modelo conductual y el modelo de vulnerabilidad al entorno o menor adaptación a situaciones de estrés que pasamos a desarrollar muy rápidamente. ¿En qué se basa el modelo de necesidades insatisfechas?
en que existe una necesidad que no hemos identificado que está causando ese comportamiento inadecuado. Esta necesidad muchas veces nosotros no somos conscientes de que existe, pero también existe la posibilidad de que sí que sepamos que ese paciente necesita algo y que no sepamos cómo responder a ello. Por ejemplo, el típico paciente que persigue a su familia porque lo que quiere es pues que esté con ella y necesita compañía. No sabemos cómo responder a este tipo de necesidad que sí que hemos identificado. Y en ese contexto está la prevención, lo que comentaba previamente Javier. De manera ideal, todas las personas necesitamos compañía, todas las personas necesitamos otras cosas. Podríamos adelantarnos a esas necesidades y suplirlas nosotros. Y esto es importante porque es muy prevalente y en un reciente estudio el número de necesidades no cubiertas fue el principal predictor de síntomas psicológicos y conductuales. Y esto es algo que sí se ha replicado en más estudios. ¿Qué necesidades tenemos que tener en la cabeza? Pues por supuesto necesidades biológicas, hambre, que tengamos frío o calor, pero también necesidades psicológicas, seguridad, empatía, refuerzo afectivo y sociales, lo que hablábamos, compañía, valoración. También es interesante saber que en los estudios en los que se evalúan las necesidades de los pacientes con trastornos de conducta, las más frecuentes, las que identificamos con más frecuencia es la necesidad de realización de actividad, la compañía y ayuda con el distrés psicológico. ¿Y para qué nos va a servir identificar esas necesidades? Pues para responder a ella. Un paciente que está aburrido o que creamos que puede ser esa una de las cosas que estén contribuyendo a su situación, pues deberemos pautar actividades adaptadas. Un paciente con deprivación sensorial, lo que comentaba Javier, responder a esa necesidad. Y en base a todo esto, a todos estos modelos y en concreto a este, se han diseñado numerosas intervenciones no farmacológicas que se han demostrado efectivas en el tratamiento de los trastornos de conducta y son tan efectivos como muchos de los fármacos. Entonces, pues hay estudios sobre masajes, hay estudios de musicoterapia, tiene valor la corrección de déficits auditivos y sensoriales, por ejemplo, en un estudio donde se evaluaba la respuesta a una intervención no farmacológica con vocalizaciones repetidas, estos pacientes en los que empiezan a decir ay, ay, o mamá, 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 mamá. Estos pacientes se obtuvo una reducción casi del 30% poniendo aparatos para corrección de la hipoacusia. Tienen una desaferentación, no están conectados con nada y entonces rellenan esa desaferentación con vocalizaciones repetidas. Una reducción del 30% es bastante significativa. ¿Cómo podemos responder? Pues como hemos dicho, actividades adaptadas que han demostrado alivios hasta el 60% en algunos casos de agitación. Pero para adaptar esas actividades hay que conocer al paciente, lo que comentaba el doctor Gay. Otras posibles respuestas a modelos de necesidades insatisfechas, pues cuando consideramos que tienen contacto social, el caso que hemos dicho previamente. Y pues un ejemplo muy concreto que sí que ha demostrado efectividad y además que hemos visto en nuestras consultas, no una vez, más de una, es cuando creemos eso, que ese paciente lo que necesita es compañía, que tiene ahí esa carencia. ¿Cómo se ha resuelto en algunos momentos? Pues por ejemplo con peluches. Seguro que habéis visto en muchos pacientes con demencia que tienen un peluchito que no sueltan. Otra, por ejemplo, la roboterapia y la terapia de animales que se hace en algunos centros de intervención de terapias no farmacológicas como el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer, responde exactamente a esta teoría. Pero es que además otra de las cosas que sí que les podemos recomendar que prueben a las familias es, por ejemplo, grabar voces, la voz de la hija o la voz de sus familiares y ponérsela. Y muchas, por ejemplo, esto se estaría indicado, se podría proponer en aquellos casos en los que la familia te dice es que no me deja en paz, cada vez que me voy a la cocina empieza a gritarme, empieza a decirme. Pues desde luego hay que intentar probar porque eso a muchas familias le ha resultado efectivo. El siguiente modelo es el modelo conductual, el modelo de aprendizaje. En general se basa en que si un comportamiento se mantiene en el tiempo, es probable que lo que nosotros estemos haciendo, que nuestra respuesta, lo esté reforzando. Por supuesto se basa en que existe una relación entre el antecedente, la conducta y las consecuencias. Y no me voy a parar aquí porque es muy parecido al modelo de Supernanny. La teoría conductual se utiliza también en niños. Prestar atención, evitar el refuerzo positivo durante la conducta inapropiada, reforzar con un estímulo positivo la conducta apropiada, lo que decía Javier, de reforzar lo bueno, qué bien hemos estado, qué bien has estado,
y además el control de estímulos, aprendizaje de una nueva asociación entre el estímulo y el comportamiento. Hay muchos estudios que demuestran que esto ha sido efectivo. Se han movido las diapositivas. Bueno, ¿qué cosas podemos observar en los cuidadores que pueden hacer que este modelo tenga sentido? Pues el trato paternalista, un trato autoritario, un trato infantilizante y, por supuesto, solo prestar atención al familiar con demencia en los momentos en los que está inquieto o está más agitado. Y luego el siguiente modelo es el modelo de vulnerabilidad al entorno, que quiere decir que pueden responder mucho peor a las situaciones estresantes, pero no son situaciones estresantes para nosotros, son situaciones estresantes para ellos. La diferencia es realmente pensar en qué están sintiendo. Muchas veces los estímulos ambientales sobrepasan el umbral de tolerancia al estrés. ¿Qué factores podemos considerar estresantes o a ellos les puede resultar estresantes? Pues ruido, el frío o el calor, los gritos, las voces, incluso también la mala adaptación del mobiliario, que por ejemplo te cambian de lugar y en vez de tener un grifo de rosca, tiene un grifo de los de presionar. Pues eso para ellos implica una dificultad añadida y pueden enfrentarse a situaciones que les pongan mucho más nerviosos. A ver. En base a ese modelo se han diseñado muchísimas intervenciones no farmacológicas de diseño de entorno, pues modificaciones de la puerta de acceso, simulación de entornos naturales, y también me llama la atención porque hay unidades de reducción de estímulos, se llama pautar ruido blanco, white noise en inglés, que es básicamente lugares donde se obliga a todo el mundo a susurrar, móviles desconectados, no se pone la televisión. Entonces esas unidades de deprivación sensorial, donde no hay ese estímulo, también han demostrado eficacia en algunos pacientes. Y además, como parte del entorno es importantísimo el cuidador y cómo nos relacionemos con el paciente. Entonces hay mucho estrés relacionado con el cuidador como parte fundamental del entorno. Por supuesto, la presencia de sobrecarga del cuidador, la inexperiencia, el carácter dominante o la enfermedad psiquiátrica del cuidador, que muchas veces tienen depresiones y bueno. Las intervenciones de educación al staff, al personal de las residencias, tienen un altísimo impacto en la incidencia de trastornos de conducta. Si tuviéramos que elegir una para generalizar, es muy probable que yo fuera esta la que elegiría. Intervenciones de educación. Las intervenciones de educación a los cuidadores se basan básicamente en comprender que los trastornos de conducta pueden ser una forma de comunicación. Y bueno, por supuesto, todas las técnicas de comunicación que os ha comentado previamente Javier. En general, la clave es la calidad de los cuidados. Las sujeciones mecánicas, que son supuestas medidas de seguridad, pueden aumentar las conductas autolesivas, la agitación y la ansiedad. Las sujeciones mecánicas se consideran un estresor, algo que puede desencadenar y empeorar los trastornos de conducta, aunque se los pongamos por seguridad para que no se levanten de la cama, para que no se caigan. Eso puede desencadenar un trastorno de conducta grave, ¿de acuerdo? Solo que lo tengamos en la cabeza y es otro de los posibles desencadenantes. También deciros que hay bastantes programas de reducción de sujeciones, Liberager, pero hay otros 1000, donde te enseñan a hacer un abordaje integral de los trastornos de conducta. Entonces, en base a esto, una vez que ya hemos revisado cómo pueden afectar o cómo podemos tener en cuenta estos modelos y los factores ambientales en los trastornos de conducta, vamos a pasar a pensar como nosotros, como médicos. ¿Qué vemos nosotros? Pues llega este señor a nuestra consulta, más o menos, ¿no? De 80 años, además nos dicen que tiene una colección de armas bastante importante, entonces también nos asusta un poco. Y nos dicen que un señor que está agresivo y que responde con gritos, golpes y amenazas. Y dicen además que está agitado todo el rato. Este es nuestro particular cuento de hadas. Esto es lo que nos encantaría. Pues eso, agitación, pastillas para la agitación, problema resuelto. Pero como hemos visto, esto es un poquito más complejo, ¿vale? Entonces diréis, bueno, después de todas estas cosas que nos habéis dicho, esto es todavía mucho más complejo, no nos habéis aclarado absolutamente nada. Y evidentemente no tenemos varita mágica. ¿Qué cosas han sido útiles en otros medios? Pues hemos seleccionado un protocolo un protocolo estructurado para la evaluación y el manejo de los trastornos de conducta que se diseñó precisamente
Sale de esta publicación, que es un estudio australiano, es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, que está hecho en residencias, pues eso, australianas. Entonces, lo que ellos veían es que, evidentemente, la gente no solía tener suficiente formación especializada para el manejo de los trastornos de conducta. Además, decían que la mayor parte de las residencias, no es como España, que en general suele haber médicos, en Estados Unidos y en Australia no suelen tener un médico propio pasando ahí visita, entonces tenían un problema muy grave. Entonces, lo que decidieron es establecer y diseñar un protocolo de evaluación por pasos, primer paso, segundo paso, tercer paso. Un protocolo que además se estructuraba en forma de checklist, de manera que pudiera ser pasado por personal sanitario, médicos, pero también enfermeras y también auxiliares, pero normalmente es personal sanitario, médicos y enfermeras. Y que creemos que su estructura sí que recoge gran parte de lo que estamos hablando aquí en las charlas, ¿de acuerdo? Entonces, por si puede resultar de utilidad. Primer paso, evaluar la gravedad del trastorno de conducta. El NPI es lo que más se utiliza en España. Ellos proponían una escala más sencilla en el que a grandes rasgos evaluara si era un problema muy grave por la frecuencia, por el riesgo, por el número de veces que haya tenido que avisar al médico. Y el primer paso, que esto no lo ponen, pero lo ponemos nosotros, para nosotros en el paso número 1, además de evaluar la gravedad del trastorno de conducta, sería escuchar y explorar al paciente para valorar si lo que estamos viendo es verdaderamente una conducta inadecuada. Si un paciente está viendo un toro que viene para él, lógicamente toda respuesta agresiva, defensiva, es perfectamente razonable para él. Y nosotros tenemos que saber que lo que está viendo es un toro venir a por él, porque con lo que vamos a manejar ese trastorno de conducta no es lo mismo si tiene ideación delirante, si tiene alucinaciones visuales o si esa conducta está ocasionada por otras causas. Y hay que escuchar al paciente y estar atentos al contenido del lenguaje verbal, independientemente de si es correcto o no. Decimos, afásicos, bueno, es que este señor tiene una afasia, tiene un GDS-7. Nosotros, todas estas frases que hemos puesto aquí han sido de pacientes nuestros, que cuando preparábamos la charla pensábamos en cosas así que nos han dejado a nosotros sorprendidos. Por ejemplo, un señor, el que decía, no aguanto más así, me voy a tirar al río, era un señor con una afasia que decía una palabra esporádica que habíamos oído entre todo el equipo en 4 ocasiones y que de repente llegó su mujer toda asustada diciéndonos que había dicho no puedo más, me voy a tirar al río. Este señor habíamos evaluado todos los protocolos, le habíamos puesto analgesia, le habíamos ajustado lo mejor que supimos todo tipo de psicofármacos y lo que curó a este señor fue una cirugía maxilofacial porque tenía una muela que habíamos tratado con Augmentin y con todo tipo de cosas, pero tuvimos que llamar al doctor Sendin y que lo operara. Y después se pudo retirar absolutamente todos los psicofármacos. Y era un señor con una afasia de verdad bastante grave. ¿Vale? Entonces, a pesar de que el contenido no es informativo, en las situaciones así hay que escuchar lo que nos dicen. Pueden decir que me caigo y ser un vértigo, de verdad, tenemos que hacer caso. ¿Qué tenemos que evaluar? Buscar ideas delirantes, alucinaciones, ideas depresivas y analizando si expresa o no una necesidad, porque a lo mejor, gracias a escucharle, te das cuenta de que lo único que tienes es hambre, ¿vale? Que no sería la primera vez que hemos tratado el hambre con trastornos de conducta poniendo un rescate nocturno de galletas, ¿vale? En el paso 1, gravedad. Paso 2, delirium. A nosotros nos llaman por trastornos de conducta y lo primero que tenemos que tener en cuidado es el delirium. ¿Cuáles son las principales causas de delirium? Ya sabéis que la demencia es el principal factor de riesgo para desarrollar un delirium y que el delirium puede ser la manifestación de absolutamente cualquier cosa en un paciente demenciado y en un paciente anciano también, desde una mínima infección de orina hasta un infarto agudo de miocardio, ¿vale? Entonces tenemos un delirium. ¿Qué vamos a hacer según este checklist? Pues el checklist incluye el 95% de las causas, que son estreñimiento, infección urinaria y fármacos. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, estreñimiento, pues la enfermera o quien revise o quien haga este checklist tiene que preguntarse, ¿tiene una alteración del tránsito intestinal o heces de consistencia normal? Sí, no. ¿Ha demostrado recientemente una pérdida de apetito o signos o quejas de dolor abdominal? ¿Sufre alguna enfermedad que favorezca el estreñimiento o toma fármacos que favorecen el estreñimiento? ¿Está deshidratado o tiene una ingesta escasa de líquido? Muchos de ellos van a presentar muchas de estas cosas. Cuando alguna de estas
está, desde luego el médico tiene que evaluar y asegurarse de que no tiene estreñimiento. Y no solo que se ha hecho deposición el día anterior, es probable que lo que tengamos que hacer sea un tacto rectal y ajustar la dosis de laxante. Por cierto, cuando pautemos neurolépticos, igual que los mórficos, cuando pautemos neurolépticos, por favor, pautad también laxantes. Siguiente, dentro del segundo paso de delirium, infección urinaria. ¿Cómo podemos saber si un paciente ha empeorado y es una infección urinaria? Si ha empeorado su incontinencia. Esto no es una cuestión de incontinencia, sí, no. Hay pacientes que tienen pequeñas pérdidas y empiezan a ser mucho mayores y nos enteramos en el momento que nos piden el volante para los pañales. Ojo, ¿de acuerdo? ¿Tiene antecedentes de infecciones de repetición? Porque si tiene antecedentes de infecciones de repetición, creo que es bastante probable que la vuelva a tener, ¿vale? Usa sonda vesical, tiene antecedentes de infecciones recurrentes, se encuentra mal o tiene febrícula, aunque sea una décima. Ya sabéis que en las últimas vías de manejo, por ejemplo, de las infecciones urinarias, se considera significativo un aumento de 1,5 grados con respecto a la temperatura basal, o sea que no necesitamos que sean más de 37,5, ¿de acuerdo? Que tengamos, sobre todo los que tengamos la suerte de tener temperaturas repetidas porque estén institucionalizados o demás. Está más confuso de lo habitual sin causa evidente. Cuando eso sucede, hay que pensar en una infección urinaria, ¿vale? Y luego, por supuesto, la tercera causa importantísima de delirium y de trastornos de conducta, que son los fármacos. ¿Ha cambiado recientemente la medicación o las dosis de las medicaciones? Hasta cambios mínimos, pero estamos hablando de cambios de tratamientos cardiovasculares, estamos hablando de antibióticos. La neurotoxicidad de los betalactámicos, tenedla en cuenta, se quedan muy dormidos, empiezan con mioclonias, ¿vale? ¿Ha cambiado algún fármaco? Si eso es así, tened en cuenta que nos lo sepamos o no, es muy probable que tenga un efecto y al menos desde luego estamos obligados a descartarlo. ¿Está en tratamiento con medicamentos que tengan efectos a largo plazo tóxicos en pacientes ancianos? Los que ya lo sabemos. ¿Presenta algún signo que sugiera efectos secundarios de fármacos? Ojo, esto es muy importante. Inestabilidad. Muchos de los pacientes con demencia tienen inestabilidad. Lateralización, boca seca, marcha inestable, inquietud psicomotriz. Estos son signos que nos obligan a descartar y que nos obligan a pensar y a retirar todos los fármacos que consideremos que pueden estar ocasionando estos síntomas. Además, dentro del checklist son muy graciosos porque ponen: si nos quedan dudas, por favor consulten al farmacéutico, en plan, ojo, los médicos no sabéis todos los efectos secundarios de los fármacos. Y yo estoy de acuerdo, yo al menos no. Cuando te pones a estudiar te das cuenta de que hay muchas cosas que no te sabes, aunque tú pensabas que sí. Por supuesto, el diagnóstico diferencial, no me voy a entretener porque ya lo ha dicho Javier. ¿Cómo se diagnostica un delirium? El Confusion Assessment Method de Inouye, lo de siempre, las diferentes características. Tercer paso, o sea, el primero gravedad, segundo delirium, tercer paso, dolor o disconfort, dolor o incomodidad. Y para eso te obligan a revisar varias cosas. ¿Se ha caído, se ha dado algún golpe? Porque si se ha caído hace 3 días, es muy posible que aunque a nosotros no nos parezca que tenga ninguna fractura, al señor le duela. Pero a mí me gustó especialmente cuando leí esto, porque es cierto que lo vemos muchas veces. Si un señor tiene una polimialgia reumática, es posible que empiece con un trastorno de conducta y que lo que esté diciéndonos es que no puede con su alma. Entonces, si tenemos si tiene de base una enfermedad como diferentes causas de lumbalgia, artritis, lesiones articulares dolorosas, es muy frecuente que lleguen con unos antecedentes terribles de enfermedades causantes de dolor y sin ningún analgésico y con 3 neurolépticos. Esto es raro, quiero decir, lógicamente cuando tienes demencia no suelen desaparecer los síntomas, aunque hay mucha literatura al respecto de la tolerancia al dolor y demás. Otra cosa que hay que descartar: ¿ha estado el paciente inmóvil durante 45 minutos en algún momento del día? O sea, en el momento que le realizas la valoración preguntas: ¿ha estado más de 45 minutos sin moverse? Desde luego, yo creo que eso es algo a tener en cuenta porque... Y además te dicen, intente hacerlo usted y compruebe lo incómodo que es y lo molesto que puede ser. Es otro de los checklists que tienen que rellenar las enfermeras, en plan, ojo, que 45 minutos sin moverse es muy complicado. ¿Tiene el paciente enfermedades que ocasionan disconfort, rases cutáneos, úlceras, alteraciones odontógenas, alteraciones podales? Y luego, ¿el paciente está frío o caliente? Y te aclaran, los pacientes con demencia tienen con frecuencia problemas para la regulación de la temperatura. No es que nosotros tengamos frío
o que él tenga calor y yo tenga frío. No, no, no. Es si él puede tener una sensación de frío o de calor. Y hay que explorarlo porque no se corresponde con lo que nosotros sentimos. ¿Ha recibido el residente suficiente hidratación o suficiente comida? Lo que os decía, el hambre, ¿vale? ¿Necesita el paciente orinar y defecar? Hay muchísimos pacientes, si les preguntáis a las familias lo van a decir muy claramente. Empiezan con incontinencia y le preguntas, ¿y cómo sabe usted que ella quiere ir al baño cuando está empezando a establecerse la incontinencia? No, pues es que empieza a tocarse así, empieza a estar mucho más inquieto y entonces nosotros sabemos que tiene que ir al baño. Entonces, eso es algo que nos avisa de que tiene que ir al baño a orinar o a defecar y es algo que tenemos que considerar. Y puede que el trastorno de conducta es una manera de la paciente o del paciente de decirnos, por favor, necesito ir al baño, porque es que ni siquiera saben decirlo. Con respecto al dolor y la incomodidad siempre hay que tenerla en la cabeza. Hay muchas maneras de valorar el dolor en pacientes con demencia, en muchas escalas. Esta es la más utilizada, la Panei-Testa. En principio, básicamente se trata de observar al paciente y pensar. ¿Nos parece que nosotros que tiene dolor? ¿Tiene gesto de dolor? Las vocalizaciones nos dicen que puede tener dolor. Si pensamos que puede tener dolor, hay que tratarlo, ¿vale? Aunque no sepamos exactamente cuál es el origen, hay que tratarlo, ¿vale? Esta escala además te ayuda a graduar y a ver la respuesta a los tratamientos analgésicos. Y además es que las intervenciones en las que se pone analgesia a todo el mundo, en centros sociosanitarios o en centros específicos de demencia, ha demostrado una reducción bárbara de los trastornos de conducta. Este, por ejemplo, es uno de los estudios más recientes, es un British Medical Journal, o sea, no es una bobada, y es un artículo del 2011, en el que básicamente establecen y empiezan a tratar el dolor con un protocolo de analgesia. Los trastornos de conducta disminuyen muchísimo, no sé si es un 30% también. Entonces, ojo, por favor, no tratemos con neurolépticos una lumbalgia aguda, ni un edema agudo de pulmón, ¿vale? Vamos a tratar con neurolépticos lo que se tenga que tratar. ¿Síntomas psicológicos como origen de los síntomas conductuales? Pues depresión, ansiedad, psicosis. También hay otro checklist, que esto no lo he traducido, pero si lo necesitáis el artículo original os lo puedo enviar. Te dice, parece que llora muchas veces, tiene expresión de que está muy triste, tiene una historia de depresión, necesita que le animes porque no hay manera y no quiere salir de la cama. Es un checklist que tienes que revisar y en el momento que tenga uno de esos síntomas no puedes descartar que tenga depresión y de hecho te orienta a pon medidas, díselo al médico y el médico verá lo que tiene que hacer. Como alternativa, por supuesto, está la escala IESABAC, la escala de depresión geriátrica que se puede utilizar en estadios leves y en estadios moderados y severos, os lo he puesto aquí por si acaso no lo conocía alguien, que es la escala de Cornell, que también es una escala observacional donde establecen un orden de observación para que evalúes. Es una escala de screening, pero sí que te ayuda a detectar cambios, ¿vale? Siguiente paso, primero hemos visto la gravedad, segundo hemos descartado delirium con el estreñimiento, infección urinaria y fármacos, dolor y disconfort, depresión y ansiedad. Siguiente, descartar estrés del personal o sobrecarga del cuidador, es muy prevalente, ¿vale? Muy prevalente, de hecho hay que tener un poco de ojo porque existen muchos riesgos de micromaltratos, ¿de acuerdo? Muchas veces la respuesta del paciente no entienden muy bien qué le estamos diciendo. Hay que también tener muy en cuenta que es probable que el contenido verbal no lo comprendan, pero desde luego leen de mil amores lo no verbal. Mucho mejor probablemente que cualquiera de nosotros que tiene las funciones corticales más preservadas. Mucho mejor, es algo parecido a los bebés. O sea, realmente notan y sienten las cosas. Da igual que le estés diciendo, mira muy bien, vente aquí, si tú estás diciendo con tu tono y tu lenguaje verbal, me cachis, ¿vale? Entonces, respuesta a la conducta interpretada, pues hay que trabajar con el personal. Hay muchas intervenciones, hay que hacer trabajo con discusiones en grupo, hay que dar un espacio al personal para que hablen y digan con sinceridad lo que piensan y elaborarlo. Son diferentes intervenciones. Pero ojo, porque la sobrecarga al cuidador es una de las causas que pueden ocasionar y pueden empeorar los trastornos de conducta. De hecho, los médicos nos podemos sentir bastante presionados para responder con un tratamiento farmacológico ante situaciones así, ¿eh? Hay que tener un poco de cuidado.
Siguiente, evaluar las causas sociales y del entorno de la conducta, básicamente la estructura que ha explicado previamente Javier. La conducta inadecuada sucede bajo circunstancias específicas, durante las comidas. Ojo, muchas veces dejan de comer porque tienen disfagia. No hay una cosa específica, pero tenedlo en vuestra cabeza siempre, ¿vale? Cuando evitan la comida suele ser por algo, puede ser una cándida, puede ser un estreñimiento, una distensión abdominal. Pero ojo, porque la disfagia y la resistencia a la comida es otra cosa que puede causar trastornos de conducta, que tampoco responden a neurolépticos, empeora, ¿vale? Durante la ducha, por ejemplo, si hace frío, si está, pues eso, hay maneras de duchar. También hay que observar si aparece con miembros de la familia y muchas veces no se trata de culpabilizar y decir con él se porta muy bien y con él se porta muy mal, fíjate, y no tenemos que pensar qué bien lo hace uno y qué mal lo hace otro, tenemos que ayudarles a observar las diferencias de la respuesta conductual para enseñarle a la persona que está más sobrecargada o que responde peor cómo tiene que hacerlo, ¿vale? O bueno, intentar enseñarle lo que podamos. Necesidades emocionales o sociales de la persona con demencia están adecuadamente atendidas, eso hay que pensarlo. De verdad, nadie, si a nosotros nos ponen 24 horas aparcados en una silla, en un lugar donde solamente recibimos estímulo en la comida y en la cena, evidentemente lo menos que podemos hacer es dar patadas, al menos yo. De verdad, o sea, es algo que tenemos que empezar a pensar que también es nuestra responsabilidad, sobre todo cuando trabajamos en medios que nos lo podemos permitir y además recomendándoselo a la familia. Diferentes intervenciones que pueden hacerse para responder a estas causas sociales o al aislamiento. Aquí también hablan de lo de las grabaciones, porque de verdad son efectivas, de lo del peluche, en este artículo hay mucha información. Grabaciones para la familia, dejar de comer al residente solo, hay veces que se ponen nerviosos mientras comen, entonces es mejor aislarlo, pero si luego están mal aislados hay que reevaluar y cambiar la conducta. Hay intervenciones en las que se entrena al personal de las residencias, por ejemplo, a que cada vez que pasen por al lado de un paciente se acerquen, se pongan a su altura y le digan buenos días, ¿qué tal está? Aunque sea, si pasan cada cuarto de hora, volver a hacer lo mismo. Y luego aumentar la participación en actividades lúdicas. Y luego hay que saber que hay veces que nada funciona. Y hay que saber que hay veces que si los trastornos de conducta son muy graves hay que derivar al hospital. Y hay veces que hay que saber que hay que sedar, pero no es que nosotros tengamos que ponerle neurolépticos hasta el punto de que se queden dormidos y no se levanten. No, hablo de sedación. Eso no es sedar, eso es intoxicar, ¿vale? Entonces que hay que valorar y que hay veces que hay que pedir ayuda. Todos, ¿vale? Entonces, sí que se recomiendan en las diferentes guías un abordaje multicomponente individualizado, lo que decía, hacer un traje un poco a medida. Y es verdad que el seguir un esquema te puede ayudar a descubrir cosas que puede que no te des. O sea, que a lo mejor haces de manera, pues eso, informal o de manera poco protocolizada, pero protocolizar las cosas generalmente ayuda. Muchas veces vamos a encontrar más de una causa y probablemente hay que tratarlas todas. Y para elegir por cuál empiezas, tienes que pensar qué consideras tú más probable. Crees que es mejor la infección, pero desde luego, si tienes un delirium, tienes que tratar el delirium. Y solo hasta que estés absolutamente seguro de que no hay ninguna otra de las causas, pensar que eso ya es un trastorno de conducta de la definición de trastornos de conducta en los que está excluido el delirium, ¿vale? Esta intervención que os decía, en el que se utilizaba este protocolo estandarizado de los trastornos de evaluación de trastornos de conducta, demostró unos resultados bastante interesantes. Disminuyó la frecuencia del trastorno de conducta objetivo, disminuyó la frecuencia de trastornos de conducta generales también, disminuyó el estrés de los cuidadores relacionado con el comportamiento y además también disminuyó el estrés general de los trabajadores de las distintas residencias. Y además ha aumentado la percepción de eficacia. O sea, realmente dio herramientas a las personas que trabajan con los enfermos con demencias para entender qué es lo que estaba pasando y les ayudó. Los cambios además se observaron a los 3 meses y lo llamativo es que se mantuvieron a los 6 meses. En este caso es el protocolo clínico estructurado más soporte clínico, que quiere decir que llega un médico, ve ese soporte y hace algo. Hay otra parte que es un protocolo clínico estructurado sin soporte clínico, donde sí que tienen protocolizado lo de la incontinencia urinaria, lo del estreñimiento, pero no hay un médico, en el que demuestran también el mismo beneficio, pero el beneficio no se mantenía a los 6 meses, solo se demostró la eficacia a los 3 meses. Y también algo que no nos extraña es que en el grupo control
no se observó ningún cambio ni en la frecuencia de los trastornos de conducta, ni en el estrés del personal, ni en absolutamente nada. Lógicamente era el grupo control, pero sí que llama la atención que no mejoraran los trastornos de conducta, ¿vale? Que los trastornos de conducta son difíciles. Entonces, no sé cómo voy de tiempo, fatal, ¿no? Fatal, vale. Entonces, en este momento os voy a dar ahora mismo solo unas cuantas publicaciones para que cada uno se lea cuando quiera. Entonces, después de saber todo esto, ya sabemos qué tenemos que tener en cuenta y qué tenemos que descartar y que planificar el tratamiento no farmacológico y el farmacológico. Todas las guías recomiendan empezar por lo no farmacológico y además registrar en la historia las medidas que estás haciendo. No se trata solo de lo que decía Javier, no es espera expectante, es estudiar y valorar y escribir en la historia las cosas que a ti te parecen. Son efectivas, con mejor perfil de seguridad, pero es preciso establecer objetivos realistas. Y ojo, porque todas las intervenciones tienen indicaciones y efectos adversos. No se trata de poner una grabación de pajaritos y a ver qué pasa. No, porque las grabaciones de pajaritos también han visto que aumentan en algunos pacientes las ideas delirantes y los trastornos de conducta, ¿vale? Hay muchísimas guías de revisión sistemática de tratamientos no farmacológicos que son efectivas, lo vuelvo a decir. Esto es un cuadro de un artículo que os puedo pasar si queréis, que no vamos a entrar en detalles, pero sí que está bastante resumido qué tipo de intervención ha demostrado efectividad en qué pacientes, si son de la comunidad o si son de residencias, en qué tipo de demencia y en qué gravedad de la demencia. Entonces, si tenéis un ratito, leedlo con detenimiento para que sepáis que hay algunas cosas que podéis tener en la cabeza como recurso para aplicar a vuestros pacientes. Por ejemplo, la intervención conductual, que es efectiva, ya vemos la efectividad en GDS de 4 a 6, es decir, hasta moderado grave, y en pacientes de la calle. Hay que profundizar. Por supuesto hay que individualizar. Lo malo es que no se pueden pautar al tran-tran. Hay que saber qué le gusta y qué no al paciente. Hay que saber qué hacía previamente, lo que os ha contado Javier. Y tiene bastante valor la historia de vida, que si nos da tiempo os presento un caso. Este es el estudio en PDF, este es un estudio de revisión en el que se presenta la relación, es muy interesante, es de Javier Lazarán y lo tengo en PDF por si queréis que os lo manden al mail o si queréis llevároslo. En este estudio existen cuadros que cada una de los síntomas psicológicos y conductuales te dicen cómo se define, cuáles son las recomendaciones de manejo generales y cuáles son las terapias no farmacológicas y los fármacos recomendados. Como podéis ver, lo que había comentado Javier, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues eso, la hiperactividad motora no responde a ningún fármaco. No hay ningún fármaco que haya mejorado, pero sí la terapia psicomotriz, dejarles pasear, ¿vale? Todo está resumido y yo creo que esto, quien tenga algún problema puede revisar específicamente cuáles son las recomendaciones de manejo y la evidencia. En recomendaciones generales hay que tener muy en cuenta que la manera en la que se titulan los fármacos de los que está hablando Javier es muy importante. Hay que iniciar con dosis reducidas. Los geriatras diríamos que la mitad de la dosis que pone en cualquier vademecum. Además hay que titular lentamente, pero hablamos de 15 días, no hablamos de 3 días, como cuando dicen los psiquiatras que hay que titular despacio. Solo un fármaco a la vez. Cuando tú pones 2 fármacos el mismo día, aunque sea un antibiótico y un ISRS, si le sientan mal no vas a saber si es uno o es otro. Si podéis, separadlo 2 o 3 días. Evaluar la respuesta al tratamiento de forma programada y a corto plazo. Eso es muy importante, muy importante. Informar a la familia de los efectos adversos antes de pautarlo y de qué hacer en caso de que aparezcan. Ojo, hay pocos fármacos que estén aceptados en los pacientes con demencia. Si van a utilizar un fármaco que no esté aceptado, yo lo escribiría en la historia y diría es imposible con un fármaco aceptado o está contraindicado la risperidona o no sé qué y voy a utilizar esto porque es imprescindible valorando el riesgo-beneficio, punto. Pero escribirlo en la historia. Y ojo, advertir a los pacientes los efectos que van a encontrarse cuando pautee risperdal o lo que sea, que van a ser, que va a cambiar la manera en la que camine, que va a estar más estreñido, que es posible que se caiga más y que es posible que vean que está peor desde el punto de vista cognitivo. Hay que advertirlo porque todos los psicofármacos tienen un efecto en la cognición y también advertirles que en general puedes tener efectos paradójicos. No es que tú seas el peor médico, si tú lo adviertes,
Si suceden, no van a perder la confianza. Hay que decir que, por ejemplo, el Risperdal hay algunos pacientes en los que, aunque empieces con 0,25 miligramos, se pueden quedar en coma. Y que si eso sucede, solamente hay que estar esperando 2 o 3 días porque poco a poco va a mejorar. Al menos que no se asusten, que relacionen el fármaco con lo que les pasa. Muchas veces, si cuando tú les explicas los diferentes efectos adversos, diciéndoles es necesario, hay que hacerlo, ellos mismos dicen, no, bueno, doctora, pues entonces no es para tanto, hombre, si se levanta de la silla, pues ya veré cómo nos apañamos. Si no se lo explicas y aparecen los problemas, os garantizo que podemos tener muchos problemas. Ay, espera. Y nada, eso, que todos tienen efectos en la cognición, en la atención y en la marcha. Y luego que hay síntomas que responden muy bien y otros que no responden nada. Hay que sabérselos, ¿vale? No hay que tratar con fármacos los que no responden a fármacos, ¿vale? Ojo, la respuesta a fármacos, evidentemente, un paciente que tiene deambulación errante, si tú le pones las dosis necesarias de haloperidol, se queda dormido en una silla y sin caminar. Eso no es que esté controlado el síntoma, ¿eh? Eso no es control de síntoma. Y bueno, luego no hay nada fácil, ¿eh? Que hay muchos estudios que demuestran que en la demencia no es lo mismo que los trastornos psiquiátricos y que los antidepresivos no hacen el mismo efecto. O sea, esto es un tema muy complejo. Cosas importantes, guía práctica para familiares de enfermos de Alzheimer. Ya termino. Guía práctica para familiares de enfermos de Alzheimer. Es libre en PDF, es de la Fundación Reina Sofía y es de la Comunidad de Madrid. Utilísimo. Les dan muchas recomendaciones sobre qué hacer en situaciones de crisis, cuando se ponen fatal, qué hacer y qué no hacer, los trucos de 2 monederos, todo eso se lo ponen y es muy interesante. Esto es muy complicado. Hay sociedades científicas que tienen grupos de trabajo para, por ejemplo esta, que es una de las más famosas, dar opciones a cómo se pueden hacer las cosas de forma distinta. No sé si escriben 15 formas distintas de bañar y te explican qué hay que hacer en función de si hace esto, inténtelo así, si hace esto, inténtelo así, con un montón de material audiovisual para formarse. Hay mucha gente estudiando los trastornos de conducta desde hace muchos años. Por favor, no nos limitemos a la risperidona. Y luego casos clínicos de mala respuesta al neuroléptico. Si queréis 5 minutos y si no nos vamos. ¿5 minutos? Vale. Esta señora conocida, enfermedad... tú esto si quieres cuéntalos tú, Javier, que estos son tuyos muchos. Paciente de 89 años, enfermedad de Alzheimer, GDS6, hiperoralidad nocturna, atada desde hace meses porque por la noche gritaba. No había manera, este caso clínico evidentemente no es nuestra paciente, no ha tenido la suerte de que el doctor Gay sea su paciente, pero en este caso la señora estaba atada desde hace meses y en un curso como este de trastornos de conducta nos comentaron el caso. Por la noche se comía la sábana, entonces tenía muchísimo miedo de que se la tragara, porque se la metía y les parecía que se iba a ahogar. Entonces estaba atada y demás. Esto respondió, es una señora diabética, se le daba de cenar a las 8, el trastorno de conducta aparecía a las 12 y el resto del día no ha aparecido. Esto se resolvió con un suplemento proteico por la noche, a las 12. Os lo prometo, ya habían intentado todo tipo de fármacos, ¿eh? Este cuéntalo tú, que yo no me lo... El de la hiperplasia, yo creo. Bueno, da igual, paso. La cuestión es... este señor, una demencia vascular, por la noche habían cambiado de cuidadora, la cuidadora había decidido que es que tenía mucho riesgo porque se había caído una vez y que no le iba a dejar salir de la cama solo, le habían puesto las barandillas y entonces el señor quería levantarse porque siempre era un señor no era continente, tenía una hiperplasia benigna de próstata y había estado acostumbrado a levantarse a orinar de manera normal. Es un trastorno de conducta que se trató hablando con la familia, optimizando el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata para que no se levantara tantas veces y con medidas del tipo no beber a partir de las 18 horas. Otro caso clínico que me impactó bastante. Señora de 90 años con un GDS5 con muchísima agresividad, sobre todo al cambiarle de ropa, al ducharla y al desnudarla. No había manera, cada vez que había que quitarle algo, un horror. ¿Cómo? Frío, sí, podría haber sido. Yo lo pienso siempre, porque yo soy muy friolera. Se han intentado varios abordajes, farmacológicos y no farmacológicos. Había tenido todos los neurolépticos a dosis baja. Esta señora había recibido abusos desde los 5 hasta los 14 años. Cada vez que alguien intentaba desnudarla, ella volvía a vivir la situación de ser forzada. Se resolvió porque hablando con la familia nos dijeron que les dijeron que había
que tenía mucho respeto a los médicos y que siempre que tenía que ir al médico ella se arreglaba muchísimo, quería cambiarse de ropa y demás, de manera que las auxiliares se ponían la bata, decían que teníamos que ir al médico, no sé qué, no sé cuántos, y así consiguió que al menos se duchara. Ojo, que no hay que ducharles todos los días, salvo que sea imprescindible, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Otro caso clínico, este caballero, pues igual, 80 años, un GDS-7, mucho peor, cardiopatía isquémica crónica no vascularizada, desde hace 3 meses un trastorno de conducta grave, etiquetado como grave, según el NPI y todo, solo por la noche, gritando, intentando constantemente levantarse de la cama. Respuesta escasa a neurolépticos que habían probado todos los que se podían probar. Este trastorno de conducta se trató con nitratos, ¿vale? Este señor lo que tenía era una disnea paroxística nocturna, y por la noche se empezó a poner un parche, al final con 15 miligramos mejoró muchísimo, la hija no sabía qué decir. Conclusiones, esto es muy difícil. Y ya está.